vamos a tocar los puntos importantes para no solo el desarrollo académico y tanto profesional para cada uno de ustedes como de nosotros. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, licenciada Mayra. Es un gusto poder estar acá con usted y que nos haya dado ese tiempo de abrirnos las puertas de su casa para poder estar acá. Le comento, nosotros somos estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez, de acá de Borinamo. Estamos estudiando actualmente en la Facultad de Administración de Empresas. Y tenemos para usted algunas dos preguntas, las cuales van a ser de mucho beneficio para nosotros y en gran ayuda, ¿verdad?, para nuestra preparación. ¿Qué opina usted acerca de la inversión extranjera directa? Pues muy buenas tardes, jóvenes que me visitan esta tarde. En primer lugar, permítanme presentarme ante ustedes. Yo soy la licenciada Magda Lilian Cano. Me da mucho gusto que estén esta tarde entrevistándome. Háganme favor de hacerle llegar un saludo al colega catedrático allá, al licenciado de su curso, y especialmente un saludo muy cordial a sus compañeros estudiantes. A mí me gusta mucho cuando tenemos la oportunidad de ver a jóvenes como ustedes que están tratando de superarse y de estudiar, y llévenle mi mensaje a los jóvenes allá en clase indicándoles que en ustedes están de alguna manera nuestras esperanzas para que Guatemala tenga un futuro mejor. Los jóvenes el día de hoy tienen retos muy fuertes, especialmente en la competencia profesional, y es necesario que se estén preparando. Así que me da mucho gusto. Y después de presentarme y de enviar este saludo, yo quiero indicarles que mi opinión en relación a la inversión extranjera directa está pues un poco debilitada, en el sentido de que Guatemala no ha propulsado pues la inversión de este capital. La verdad es de que Guatemala es un país con muchas oportunidades para poder aprovechar la inversión extranjera directa, pero aún falta diseñar en nuestro país muchas estrategias de diferente tipo y de diferente calibre para que lleguen este tipo de inversiones. Por ejemplo, a mí se me ocurre que Guatemala debiera estarse ya preparando para futuro, para captar estos capitales directos, en el sentido, por ejemplo, de diseñar áreas verdes, de conservar sus manantiales de agua, porque Guatemala los tiene. También de diseñar y construir con urgencia condominios y multifamiliares al aire libre. Esto llamaría mucho la atención de capitales e inversiones extranjeras directas. También Guatemala debiera estarse preparando en la creación de productos novedosos y de comercio, por ejemplo, en el caso de los textiles. Eso podría ser, por ejemplo, uno de los llamativos, podríamos decir, para los capitales extranjeros. Guatemala es un país que tiene mucha capacidad para producir energía eléctrica y ya debiera estar tratando la manera de vender al extranjero ese tipo de energía, porque la infraestructura es lo que nos falta. Ahora, la cuestión natural sí la tenemos. También hace falta en Guatemala ya proyectos visionarios de procedimientos de desechos sólidos, porque la población ya tiene un índice muy alto. Y asimismo diseñar instituciones educativas de formación integral que incluyeran, por ejemplo, gimnasios, complejos deportivos, academias, etcétera. Para poder captar todo este tipo de capitales sí necesitamos aún todavía este tipo de infraestructura. Muy bien, gracias, licenciada. También con base a lo platicado, ¿verdad? Pongamos qué recomendaciones usted daría a los empresarios para que a los empresarios extranjeros, ¿verdad?, para que pudieran venir a invertir acá en nuestro país. Pues yo en primer lugar les haría una invitación atenta, tanto a los extranjeros fuera de nuestro país como a los propios guatemaltecos que radican en diferentes países fuera, porque hay incluso dentro de nuestros guatemaltecos gente que vive en el extranjero, que tiene ya empresas muy realmente altas, hablando en sentido económico, e invitarlos para que ellos lleguen a nuestro país, que se den cuenta de las fortalezas que tenemos y que visiten diferentes situaciones como estas, por ejemplo,
lo que yo les decía en relación a invertir en áreas verdes. Guatemala es un país realmente verde, les podría yo decir, porque tiene mucha área de bosques. Por ejemplo, que algunos empresarios quisieran establecer en nuestro país bosques nubosos, que ahorita son de tanta novedad. Los manglares, por ejemplo, que posee Guatemala, casi que son únicos en toda Centroamérica, y que son reservas naturales muy especiales y específicas, que tienen una gran cantidad de fauna y de flora que en otros países no se ve. Así que nosotros recomendaríamos pues que pongan sus ojos en estas fortalezas y en estas riquezas que nuestro país tiene, para que de alguna manera esos capitales no solo vengan a nuestro país, sino que estén bien invertidos, porque tenemos la seguridad que muchas de estas empresas que yo sugiero esta tarde, y que indudablemente dejo en el tintero mucho tipo de empresas, pues realmente van a ser de éxito. Muchas gracias, licenciada. Es usted muy amable. Gracias por compartir con nosotros sus conocimientos con lo que son las inversiones extranjeras hacia nuestro país. Le agradecemos bastante y muchas gracias por su tiempo. No tengan pena, para mí fue un gusto servirles, y tal como les dije, les suplico que hagan llegar al aula mi saludo. Yo estrictamente no soy una profesional de la economía, déjenme presentarme. Yo soy una profesional de la pedagogía y de la literatura, pero a mí me apasiona el tema económico, porque es fundamental en realidad, aunque uno no pertenezca a este tipo de profesionalismo, es fundamental para todo profesional conocer de economía. Entre los próximos minutos, mis compañeros y yo de la Universidad Mariano Gálvez les hablaremos sobre la inversión extranjera directa a Guatemala. ¿De qué se trata? Esto se trata de que otros países vengan a invertir en el nuestro. En los últimos años, el mejor país o los mejores países que han tenido su importación son Costa Rica y Panamá. El nuestro, el conflicto armado que comenzó en 1967, tuvo una recesión, y a partir de eso duró 36 años el conflicto armado, y recuperamos nuevamente la inversión de otros países al nuestro. Gracias. La industria manufacturera es el mayor receptor de lo que es la inversión directa extranjera en Guatemala. Es un punto importante en el cual principalmente se ve lo que son los textiles, ya que es la mayor parte que Guatemala exporta hacia otros países. En este caso también está la metalurgia, la encargada, por ejemplo, de poder ver metales. También Guatemala, más que todo, exporta lo que son sus materias primas hacia otros países. Tenemos en cuenta que tenemos países como Estados Unidos, México, tenemos la Unión Europea, que en este caso es bien importante tomar en cuenta, que son países de grandes potencias a las quienes importamos nosotros. Como un objetivo principal podríamos dar lo que es que en este caso están evaluando a Guatemala para que en los próximos años podamos dar una propuesta de que puedan en Guatemala ya no solo exportar sus productos, sino que ya realizarlos directamente con la materia prima y aprovechar al máximo lo que tenemos en nuestro país. Muy bien, ahora a continuación les voy a hablar de lo que es la inversión extranjera directa. ¿Qué es la inversión extranjera directa? Es la colocación de capitales en un país extranjero con el propósito fundamental de crear empresas industriales, agrícolas o de servicios. El objetivo principal de esas empresas es nacionalizarse o industrializarse en todos los países. Bueno, si la inversión extranjera directa es eso, entonces ¿cuáles son los beneficios que aporta? En primer lugar, los beneficios principales, por así decirlo, son para los países que están en desarrollo. En este caso, son los países que colocan esas empresas en los países que están en subdesarrollo, por así decirlo. Ellos se benefician colocando esas empresas y de esa manera generan su capital. Esos son los principales aportes. Claro, que también con los países subdesarrollados también se benefician. Ahora bien, hablemos sobre Guatemala. En esta década, el crecimiento económico de Guatemala ha crecido un 4% anual y en el per cápita 1.3% anual. Eso indica que Guatemala, en la media de la América Latina, está por encima de la media.
arriba, o por ejemplo, si la comparamos con Colombia, Costa Rica y también El Salvador, Guatemala está por encima de la media. Claro, no se compara con los países de Asia, como lo es Corea del Norte. Ahora bien, hablemos sobre los países que en realidad son los principales que aportan a Guatemala. En primer lugar tenemos a los Estados Unidos. Estados Unidos en esta década ha incrementado o se ha posicionado conforme a sus empresas. Por ejemplo, ha invertido bastante lo que es la venta al por menor. Una de esas empresas llamadas, y como todos la conocerán, como es Walmart, es una de las principales empresas que Estados Unidos ha colocado. En la tabla o en la gráfica en donde nos refleja sobre los países que han invertido en Guatemala, Estados Unidos está con el 18% anual. En segundo lugar tenemos a Colombia con 18% también, y el otro que se compara, que es todos los países restantes del mundo, puede que estén los europeos, como Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, también está con el 18%. También uno de los principales que invierten en Guatemala es Suiza, con los productos Nestlé. Se dedica más a todo lo que es alimento y todo lo que lácteos, etc. Ahora bien, hablemos sobre las industrias mexicanas. Los inversores mexicanos, en primer lugar, se dedican más a la telecomunicación. Uno de esas empresas de telecomunicación es Telmex y el otro es TV Azteca. Y en realidad son unas empresas muy grandes que invierten en Guatemala. Y es todo. Muchas gracias. Actualmente Guatemala tiene potencial para convertirse en el centro de IEF para el centro de América, dada su estabilidad macroeconómica, el tamaño de su mercado interno, una posición geográfica que facilita el comercio y costos competitivos de mano de obra. Sin embargo, hasta la fecha el país no ha traído grandes inversiones. Actualmente el gobierno trabaja para atraer a inversionistas extranjeros para desarrollar redes de transporte. Por otro lado, la minería ha recibido una cierta y potencia, incluso en la forma de hacer crecer la productividad en las minerías. Seguidamente tenemos las recomendaciones para los empresarios extranjeros. Como podemos decir que Guatemala tiene un gran potencial para poder seguir creciendo. Podemos decir como primer punto que lo que es la industrialización. También a nivel de Centroamérica tenemos una posición geográfica muy buena y atractiva para los demás países. También podemos decir dentro de nuestras recomendaciones la inversión tecnológica avanzada. Por el mundo.